Buenas noches, son las 9:15 p.m. del día 23 de agosto y vamos a tener una segunda sesión de estas conversaciones en torno al Concilio Vaticano II en el documento Sacrosanctum Concilium. Yo los invito a que si hay alguna cosa pendiente o que después haya salido de la reunión de la semana pasada, por favor lo podamos dialogar. Perfecto, padre. Bueno, como me había correspondido a mí la sesión pasada hacer la primera síntesis, sería bueno recordar simplemente puntos esenciales que se habían conversado, a los cuales quizás podemos agregar otros o comentarlos, o usted, padre, si lo estima conveniente, mencionar algún punto que quizás yo no haya dicho. Y bueno, de partida decir que esta constitución, Sacrosanctum Concilium, era un conjunto de principios a los cuales tiene que sujetarse siempre cualquier clase de reforma eh, en materia litúrgica. Debe atenerse siempre a los principios que están consagrados aquí, porque como toda constitución contiene principios o reglas del juego. Y de partida reconocer la importancia preeminente que tiene la liturgia en la vida cristiana, es centro, fin, término, cumbre de toda la vida cristiana. Y también es oración pública de la iglesia. Entonces no es una oración privada de la que uno mantenga un cierto margen, todo lo contrario. Por eso se fomenta siempre, y vamos a seguirlo viendo en las siguientes sesiones, en la celebración comunitaria por sobre otras de carácter privado, la incentivación de los fieles a formarse, formar a los fieles, formar a los sacerdotes, formar a los institutos religiosos, facultad de teología, en el espíritu litúrgico, entendiendo la liturgia como este centro, como esta cumbre que tiene su raigambre en el sacrificio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y así se le ha entendido siempre, en su naturaleza sacrificial, y no solamente, digo, como memorial de la cena, que también lo es, pero no lo es únicamente, es ante todo sacrificio. Y mencionar también el hecho de que esta reforma, esta constitución se refiere normalmente al rito romano, y eso no quiere decir que no existan otros ritos que la Iglesia en todo momento los ha reconocido. Pensemos en todos los ritos católicos de la Iglesia, o sea, la Iglesia católica de rito oriental, bien digo. Pensemos también en el antiguo rito de León, el rito ambrosiano, el rito maronita, todos esos ritos que la Iglesia siempre no es el que nosotros conocemos porque es el que ha venido, digamos, a extenderse mayoritariamente en el mundo. Y lo importante es siempre que haya una unidad y una identidad, digamos, en la materia esencial del rito, aunque pueda diferir en algunos aspectos externos, algunos símbolos, vestimentas, etcétera, elementos más bien accidentales. Bueno, y junto a eso yo Y quisiera. eso era básicamente de lo que se... Perfecto, Sí, padre. excelente. No, justamente yo quisiera agregar algo que no lo dijimos la vez anterior y que sí aparece en esta primera parte del documento, que es la importancia de preservar los antiguos ritos. Una cosa que no es novedad en la tradición de la Iglesia. Sabemos que estos ritos no son que a alguien se le ocurrió inventarlos, sino que vienen desde los orígenes. De hecho, en la misma Sagrada Escritura ya se encuentran las raíces de las celebraciones litúrgicas y en concreto, por ejemplo, San Pablo nos cuenta el primer relato sobre la Eucaristía es el de San Pablo, antes que del Evangelio, y nos cuenta concretamente esto que hemos recibido, la fidelidad a aquello anterior. Entonces, junto a eso, entonces, ojo, que hablamos de ritos, pero no se entienda como una cosa ritualista en un sentido como automático, sino justamente de forma y fondo respecto de lo que se quiere expresar. Acuérdense que la liturgia es de Dios y para Dios, y Él nos permite ser parte de ella. Entonces, obviamente, cualquier reforma o cambio o modificación no es responsabilidad, no corresponde al sacerdote, al diácono, al ministro, sino que es la iglesia la que lo establece. Y en aquellas partes donde sí se puede agregar o quitar cosas, está establecido también, concretamente. Y Efectivamente. en este caso, entonces, la fuerza de entender de que hay un proceso permanente
y en respeto del depósito de la fe por medio de la tradición. No sé si hay alguna otra cosa que podamos destacar de la vez. Sobre ese Sí, punto bien importante que agregó usted, padre, yo me permitiría citar textualmente la parte del sí, texto, que es cuando dice, la Santa Madre Iglesia, aquí lo leo, atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos, y estamos hablando del año 69, o sea, todos los ritos, digamos, antiguos, las formas tradicionales de los ritos, y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. por todos Entonces, los medios. cualquier reforma, exactamente. Entonces, esa es la cita textual, digamos, del de Sacrosanctum Concilium. O sea, Claro, como usted muy bien dice, padre, en ningún momento es lo que había antes y que nunca más exista, ni se respete, ni se conozca. Al contrario, en tenerlo siempre como unidad. eso. Mi conexión de internet está media inestable, me avisa el sistema, disculpen, pero ya no, ahí no se puede hacer mucho No, más. pero se escucha bien. A ver, Ah, qué bueno. sí. Bueno, no sé si hay algo más al respecto o que podamos continuar en la temática. Eso. Un Perfecto. último punto que fue tratado de alguna forma, o que también está dentro del proceso que habíamos hecho la vez anterior, es que la transmisión de las acciones litúrgicas en esa época existía solo la radio y la televisión, no existía la internet. Entonces, dice que deben ser acciones conservando siempre el valor de acción sagrada. Entonces, la celebración de la misa debe hacerse de forma discreta y decorosa, siempre bajo la responsabilidad, la dirección de una persona idónea a quien el obispo o los obispos destinen para esa necesidad. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, aquí en La Serena había un canal de televisión regional y en una época que estuvo Monseñor Piñera, después Monseñor Cox, todos los domingos había misa, muchas veces o un obispo o el otro, o después varios sacerdotes que se iban turnando, lo hacían, y le tocó a mi mamá hacerse cargo de ese valor intermedio. Se ponían los audífonos ella, llegaba como de tramoya, ¿no es cierto? Llegaba con florcita, ¿ya? Se ponía a barrer. En el mismo estudio televisivo el día anterior había habido un programa de farándula en la noche. En esos años se fumaba en lugares así, entonces había que sacar los puchos, limpiar, ordenar, preparar todo el entorno de la misa. Y después venía la preocupación de esta persona, en este caso lo hacía mi mamá, de vincular la parte sagrada con la parte técnica. ¿Ya? Ella no tenía ningún conocimiento de la parte técnica, de la parte sagrada, obviamente, la formación que había recibido en su parroquia, en fin. Y ella decía que varias veces aparecían cosas como acércate al mono, por ejemplo. Era cuando el sacerdote estaba elevando el Santísimo Sacramento bajo la figura de pan o de vino. Entonces ella decía, este es el Santísimo Sacramento. Se lo decía internamente, o sea, enseñándoles a ellos también, lo usaban de un término coloquial ellos dentro de su jerga, pero de vincular para Claro. que fuera algo decoroso. ¿No? Bueno, no sé si hay o pasamos directamente a la tercera parte de este capítulo. Juan Alberto, ¿tienes alguna cosa en concreto que... No, o sea, básicamente la importancia de la liturgia, digamos, y claramente es un comentario que no quiero desviarme tanto al texto, pero que lo he escuchado mucho en el sentido de que hoy día se reafirma mucho el carácter de Santa Cena que tiene la Eucaristía y no el carácter sacrificial, que es una cosa que, independientemente que lo reconozca este documento que estamos analizando, una cosa que, por lo menos si uno lo ve desde el punto de vista de la teología mística, es tremendo. O sea, así que, bueno, usted debe ser bastante más instruido que yo en esos temas, digamos, pero que, no sé, recuerdo en concreto el Padre Pío, por ejemplo, que decía, ¿no es cierto?, el valor que derechamente una abstracción del sacrificio de Cristo, la realización de la misa, ¿no? Eso quería, Perfecto. No, quería muy aportar, bien, digamos. muy bien, Así muy es. bien. Entonces, vean ustedes, por un lado, hay una
tensión, digamos así, en los acentos que hay en las formas de la liturgia, y particularmente de la misa. Y los padres conciliares quieren una reforma en la Sagrada Liturgia, poniendo elementos concretos. No los vamos a detallar aquí, porque si no sería muy largo y cualquiera puede acceder hoy día al texto y encontrarlo. Pero en resumen, primero, los cambios en la liturgia los hace la jerarquía de la Iglesia. En este caso, el obispo de Roma, el Papa, los obispos en comunión con el Papa, o cuando los mismos documentos establecen la posibilidad de que ya sea el obispo del lugar o los obispos de una región. Aquí en Chile se le llama Conferencia Episcopal de Chile al grupo de obispos católicos que hay en nuestro país, que entonces a veces, por ejemplo, cosas tan simples como la traducción de los textos bíblicos para la liturgia, que parece divertido cuando uno lo habla con personas que hablan el mismo castellano, pero no en chilensis. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura dice, Jesús curó a los enfermos. Para nosotros logramos entender que curar es sanar, pero en lo más popular, curar es emborracharse. Entonces, obviamente, nuestros obispos han buscado que esas traducciones a lenguas vernáculas sean justamente vernáculas, la lengua como habla nuestro pueblo, para poder entenderlo. Por ejemplo, en español de España, Jesús dice, venid en pos de mí. Y nosotros en castellano chilense jamás ocupamos la palabra pos, y de hecho el uso del venid, del vosotros y del vos es muy difícil para comprender para el promedio de la población. Entonces, obviamente se hace necesario eh, una intervención que vaya de acuerdo a la realidad. Y por eso usamos los leccionarios en la forma eh, de la misa de acuerdo a las conferencias episcopales. Aquí en Chile usamos en el cono sur de América, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, la misma versión, que en la Biblia Dios la Biblia del pueblo de Dios que está en el Vaticano, que es una versión argentina. Por otro lado, entonces, las tradiciones evidentemente deben ser conservadas, pero yo me acuerdo de niño que un sacerdote me decía, una tradición debe ser conservada en la medida que ayuda a crecer a las personas, no que la endurece. ¿Ya? Entonces, claro, una tradición para que nos lleve a un legítimo progreso. Entonces, si, por ejemplo, si durante muchos siglos se ha usado, no sé, una traducción de la Biblia y después los especialistas en Biblia han encontrado términos que son más específicos, no es ningún problema que se pongan de acuerdo y los cambien. ¿Recuerdan ustedes a lo mejor la primera versión del misal en español aquí en Chile? Y hasta hace pocos años atrás decía, tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz, ahora si fuera de contexto me salgo, pero decía que era para la salvación de todos. Y la versión en latín dice pro multos, o sea, por muchos. Y después de muchos años se recuperó el pro multos, el por muchos, porque obviamente el todos produce una confusión. Yo me recuerdo en Portugal haber escuchado a un sacerdote portugués que decía, por culpa de los brasileros, nosotros tenemos los misales con la jerga de los brasileros, porque claro, Portugal en cantidad de millones de habitantes eh, es muy chiquitito comparativamente con Brasil, y el portugués de Brasil y el portugués de Portugal tienen grandes diferencias. De hecho, habíamos ido a pasear unos sacerdotes chilenos con un sacerdote brasilero, y cuando pasamos de España a Portugal, el brasilero dijo, yo ahora soy el que traduce, dijo él. Y él no entendía el portugués al principio, así tal cual, no lo entendía. Lo entendíamos más nosotros que él. Porque, claro, es como nos pasa cuando hablamos con, no sé, con los andaluces o con los gallegos, que tienen un castellano que no tiene los mismos sonidos y cosas así. Entonces, obviamente, la adaptación para poder llegar pastoralmente a las personas es muy importante en ese sentido. Y es por regiones también.
Yo recuerdo haber escuchado a algún sacerdote misionero que decía que en algunas culturas, por ejemplo, el color blanco es el equivalente en nuestra cultura al color negro. Bueno, hoy día ha cambiado un poco, pero hasta hace pocos años atrás, cuando moría alguien, todos los familiares directos se vestían de negro absoluto. ¿Ya? El luto era de negro. Entonces, claro, nosotros vemos, por ejemplo, a las hermanas de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, que visten un traje blanco con unas líneas azules, y lo encontramos muy bonito, pero en el contexto de ellos, el blanco es el equivalente al negro de nosotros. Pues imagínense los ingleses pintando en la India los edificios como lo hacemos nosotros, de color blanco. Para la gente de la India era una cosa muy chocante. Entonces hay pueblos, por ejemplo, donde yo lo he escuchado de misioneros que dicen que en ciertas zonas de África, por ejemplo, poner una lucecita al lado del sagrario no les dice absolutamente nada. En cambio, poner ya sea natural o una imitación de una piel de leopardo, eso sí claramente les dice que el que está ahí es muy importante. Entonces, hay una cuestión de eh, adaptaciones que obviamente era necesario considerar, pero estamos hablando de cosas que hilan fino. Hay que tener cuidado, porque de repente, y aquí lo que más se habla es que con fidelidad, desempeñando los oficios como corresponde, con un verdadero ministerio, etcétera, y no como nos ocurre de repente que hay gente que quiere ser creativo en la liturgia y no sale con unas cosas. Yo una vez estuve en una misa con jóvenes en Santiago, donde pusieron, en un colegio era, y pusieron mesas de esas que caben 4 personas, pegadas, hicieron un tremendo mesón, donde llenaron de cuestiones, según ellos eran ofrendas, pero eran porotos, plantas, no sé, un montón de... Entonces, cuando celebramos la misa, mire, el pan y el vino ni se veían entre tanta payasada, perdón que lo diga así, pero se pierde el verdadero sentido de lo que es la liturgia. Entonces, claro, es importante revisar, lo plantea el documento, pero siempre previendo la participación de los fieles, pero en un contexto específico, ¿ya? Eh, a nosotros nos toca celebrar la misa de la forma antigua y los fieles que ya llevan un tiempo usan el misal bilingüe y el misal bilingüe además trae no solo la traducción del latín al español, sino que trae explicaciones. Antes trae catecismo, explicación de las cosas, de los artefactos, de las cosas de la misa, de las situaciones. Entonces, evidentemente, las personas aprovechan todas esas alternativas para, hoy día con Internet es muy fácil, porque uno tiene una duda y busca y encuentra la solución. No queda ese espacio de duda, sino por el contrario, se amplía el manejo de las cosas. ¿Ya? En un mundo tan ametrallado con otras creencias, otras cosas llamadas espiritualidades, evidentemente la espiritualidad católica merece un reconocimiento de nuestra propia identidad. Entonces, por ejemplo, una cuestión que pone el documento dice, no se hará acepción de personas. Recuerden que en ciertas circunstancias oficiales la autoridad ocupa un lugar reservado, pero eso está bien, no hay problema, pero no hacer categorías de personas. Llegamos a un extremo que al final se está haciendo casi una, una salida total. A mí me pasa que a veces voy a lugares a celebrar misa donde aparece gente que no está acostumbrada a la tradición católica y entran a la iglesia, por ejemplo, con sombrero, con gorro, hombres. Y nosotros sabemos, por nuestra cultura occidental, los que somos más viejos por lo menos, que un caballero se descubre la cabeza bajo techo. O sea, dos techos no se justifican. Y la gente más joven a veces cree que es un capricho, ¿ya? Porque no le han educado en eso. Entonces, pero veamos, a un musulmán
o uno que no es musulmán y que va a entrar a una mezquita, debe quitarse los zapatos para entrar a la mezquita. Un judío o uno que no es judío, pero que va a entrar a la sinagoga, debe cubrirse la cabeza. Estamos hablando de los hombres. En la iglesia católica, un hombre debe descubrirse la cabeza y solamente hay ciertos privilegios que son pastorales justamente, donde el obispo o los clérigos podemos usar cierto tipo de sombreritos en ciertas circunstancias. ¿Mm? El obispo particularmente que lo usa casi en todas las celebraciones, ¿no? O en toda la parte de la celebración. Entonces, ojo con esto porque una, uno de los elementos más presentes es esta necesidad de ir educando para la mejor forma de la celebración. También habla de la estructura de los ritos. Habían algunos ritos que quedaron un poco así como llenos de cosas o de repeticiones con el paso del tiempo. Entonces, bueno, simplifíquenlo, eh, no es necesario. Y una cuestión súper importante es que recomienda este documento que hayan ciertas moniciones, pero una monición no es un párrafo, son unas pocas palabras para poder ayudar a la persona a ubicarse en el contexto. Entonces, ciertas moniciones para facilitar la mejor participación. Y de repente nos encontramos con que a mí me ha pasado alguna vez que algún ministro de la palabra o acólito me dice, padre, vamos a hacer las introducciones, el guión de la misa, y al final dicen tantas cosas que al final se comen hasta el espacio para la prédica, o son más largas los comentarios que la misma lectura bíblica. Entonces, hay que tener cuidado en eso, buscar el equilibrio. Y un elemento concreto que, haciendo memoria por lo que nos han explicado los entendidos, eh, eh, en la misa de la forma antigua, de rito romano, el sacerdote hacía como un paréntesis en la misa para la prédica. Incluso, por ejemplo, existe la orden de los predicadores, o sea, no todos los sacerdotes predicaban. Y por otro lado, entonces, vemos cómo aquí hay un acento concreto diciendo que los domingos, las fiestas de guardar, a no ser por una causa grave, no deberá dejarse de predicar y que es recomendable hacerlo. Bueno, el Papa Benedicto XVI, cuando estaba ejerciendo su ministerio como Papa, eh, dijo en algún momento que él recomendaba incluso que se predicara todos los días. En el misal romano hasta ese momento no lo planteaba específicamente, pero como una recomendación. Y aquí aparece una cuestión, y ahí termino de hablar yo porque he hablado mucho, respecto del uso de la lengua litúrgica. La Iglesia Católica de rito latino, su lengua oficial es el latín, y lo continúa teniendo, y permite el uso de lenguas vernáculas, especialmente en las oraciones, en las lecturas, perdón, y en las moniciones, para facilitar una mejor participación del pueblo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, lo común cuando hayan misas en que hay gente de distintos idiomas es que se diga lo central de la misa, lo ordinario de la misa en lengua latina. Y eso está establecido por la Iglesia. Pero nos pasamos al otro extremo, que quedó en un apéndice del misal, el misal en latín, y hay muchos fieles cristianos que a veces no han escuchado jamás la misa en latín. Y vean ustedes que es importante cuando uno viaja o se encuentra con gente de otros idiomas en que haya una oración en común. Yo me recuerdo de seminarista, me tocaba ir a una clínica semanalmente, asistir a los enfermos y a pasar por donde estaba el personal. Y en una oportunidad me dijeron, en esta sala hay una señora que es holandesa, no habla español. Yo, aparte de castellano, poco y nada sé de otros idiomas, pero le pregunté en inglés, ¿usted reza? ¿Usted es católica? No me entendió nada. Yo andaba con una Biblia, pero decía Santa Biblia, no le servía mucho. Abrí la Biblia y adentro había una imagen de la Santísima Virgen. Se la mostré, ¡ah, católico, católica! Me dijo. Entonces le digo que si quería rezar, recé el Padre Nuestro, la Ave María y el Gloria, que era lo que en esa época yo me sabía en latín,
Y la señora me siguió en las oraciones y después abrió su velador y sacó un rosario y me lo mostraba como trofeo. Es en ese sentido que la lengua común en la iglesia es muy importante. No hablo más, hablen ustedes, por favor. Eh, no, o sea, muy de acuerdo con lo que estaba planteando, en el sentido que debiera haber como un curso, o haber un denominador común, sobre todo cuando se está interactuando con personas de otros lugares. Y efectivamente, o sea, en relación a lo que plantea usted, yo creo que, pese a que igual tuve yo formación católica desde pequeño, digamos, no muchas veces, más bien poquísimas veces estuve expuesto, digamos, a misas en latín o ritos tradicionales normalmente, porque claro, uno por edad ya viene en la época de Concilio Vaticano II y efectivamente está acostumbrado a la misa no sordo y está bien, y es la misa que yo, en la que creí, pero sin desconocer eso, uno investigando un poco va aprendiendo y se va instruyendo respecto de una misa que tiene un montón de siglos, digamos, y que efectivamente muchos de los grandes santos y cosas así que uno de repente admira, se da cuenta que esa era la misa que practicaban y que rezaban, digamos. En ese sentido, encuentro súper bueno, obviamente mi punto de vista, no, a riesgo de equivocarme, digamos, la mantención de ambos ritos, en cuanto que ambos son válidos, digamos, ¿ah? Y sin perjuicio de otros ritos menos conocidos que el Vetus Ordo y Novus Ordo. Bueno, a mí, gracias padre, sobre lo que usted decía hoy, sobre el tema correspondiente, me gustaría llamar la atención sobre dos puntos importantes. Y es que como principio para la reforma de la Sagrada Liturgia, el documento nos dice que hay que tener muy claro, y esto lo digo porque no siempre se tiene claro, de que en la misa, principalmente en la misa, hay una parte que es inmutable, porque es de institución divina, y hay otra que sí está sujeta a cambio, puede estarlo, y según los casos, debe estarlo. Y eso es importante porque yo he escuchado muchas personas que creen, por ejemplo, que la misa tradicional que nosotros celebramos, creen que ha sido así exactamente igual, poco menos que desde los tiempos de Cristo. Y eso no es así. Claramente los primeros cristianos no usaban las casullas bordadas, claramente no había órgano, y muchas cosas se han ido añadiendo en la medida que contribuyen al culto. El mismo Papa San Pío X, que es una figura que se enarbola como el máximo representante de la tradición de la Iglesia, hizo una tremenda reforma. Codificó la música gregoriana, desechó cantos, reunió otros, hizo una reforma al breviario, incluso que es la oración diaria de los sacerdotes, lo que ahora conoceríamos como la liturgia de las horas. El Papa Pío XII también hizo importantes reformas. O sea, no significa, como usted decía, un ritualismo inmutable, rígido, que no admita ninguna clase de cambio. Siempre hay una distinción razonable entre elementos que pueden modificarse. Y ahí tenemos a lo mejor elementos más accidentales, más externos, y siempre teniendo en mira la edificación del alma de los fieles. Esa es la razón por la que puede suceder que en el decurso del tiempo cosas que se habían hecho durante 100, 200 años, a lo mejor ya pierdan el sentido. Puede suceder, pero no significa tampoco una banalización, como a veces personas que Absolutamente. son muy contrarias a cualquier tipo de reforma piensan que reformar es inmediatamente el equivalente de deformar. Eso no es así necesariamente. Y en conexión también con eso, el documento menciona la apertura y el fomento de un progreso legítimo. La palabra legítimo me parece ahí muy importante porque esa es la palabra que permite establecer el marco de control de un progreso cuando es legítimo. No significa que la iglesia entera, conjunto con sus ritos, se va a adecuar a la vida mundana, como lamentablemente a veces hemos tenido ocasión de ver.
sino que se refiere a que cualquier simplificación, cualquier modificación, cualquier cambio, cualquier avance puede y debe hacerse, pero teniendo en mira, como dije, tanto sirva para que la misa continúe siendo fuente de gracias, para que las personas sigan comprendiendo el valor del misterio, puedan seguir acercándose, los fieles que ya pertenecemos a la iglesia, permanecer congregados y atraer nuevas personas para que conozcan también el misterio. Eso se entiende como un progreso legítimo, o sea, bien entendido, no el progreso típico que significa modernización y banalización a fin de cuentas. Absolutamente de acuerdo. Y yo creo que lo último para cerrar esta intervención, hay una cuestión que al que no participa habitualmente le cuesta mucho entender. La verdadera participación no es hacer cosas, es servir de acuerdo a la realidad de cada uno. Y ahora, especialmente en el mundo de hoy, el servicio en el silencio es un sacrificio gigantesco. El silencio sagrado en la liturgia es crucial. Yo les puedo contar, por ejemplo, David, el que dirige el coro de la misa tradicional aquí en La Serena ahora, y hay un señor que es de la calle, que participa con nosotros como uno más de la comunidad, y un día subió al coro alto en la misa dominical y se puso en una banca, en un rinconcito, y durmió toda la misa. Entonces después nos tomamos un café después de la misa y David dice, tenemos un integrante nuevo en el coro, y todos quedamos, oh, Jorge, Armando, dijo. Él interpretó los silencios de la misa maravillosamente. Entonces, parece chistoso, ¿ya? Parece chistoso, pero en realidad guardar silencio hoy es tremendamente difícil. Vemos especialmente la gente más joven que no puede estar si no es con la pantalla o con los audífonos o de cualquier forma, pero con ruido, con movimiento, con sonidos. Y el silencio sagrado en la liturgia es el punto crucial para la mejor participación. Y los que saben de música, yo soy un ignorante, saben también que los silencios son los que ayudan para que la música sea interpretada apropiadamente. Es como cuando escribimos, los espacios en blanco son súper necesarios, de lo contrario no sé cómo lo haríamos. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente, dejemos tela para cortar, que aquí hay para mucho rato, pero este tipo de tertulias nos ayudan a nosotros y las vamos a compartir con los que quieran también participar, y si alguien quiere opinar algo, hágalo por favor y vamos avanzando. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Como era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, y por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.